Our class concerns the covenants. Nuestra clase tiene que ver con los pactos. We've gone through an introduction of what covenants are. Vimos una introducción de cuáles son los pactos. And we're, Es un pacto, perdón. and we're in the process of looking at the three great ones. Y estamos en el proceso de ver esos tres grandes pactos en la Escritura. The first being the covenant of redemption. Siendo el primero el pacto de redención. We'll also be looking at the covenant of works and the covenant of grace. También veremos el pacto de obras y el pacto de gracia. The covenant of redemption is unique of all the covenants that we'll study in the Bible. El pacto de redención es único entre todos los pactos que estudiaremos de la Biblia. Because remember, man is not a part of this covenant. Porque recuerda que el hombre no hace parte de este pacto. This is a covenant that exists among the members of the Trinity. Este es un pacto que existe entre los miembros de la Trinidad. Now, as we noted yesterday, Así que como miramos ayer, we don't find the language covenant of redemption in no Scripture, encontramos el lenguaje pacto de redención en la Biblia. and we don't find an extensive exposition of it in Scripture. Y no encontramos una exposición amplia de él en la Biblia. But what we do find, it is assumed in Scripture. Pero lo que encontramos, esto se asume en las Escrituras. That when we look at a number of passages of Scripture, both Old and New Testaments, Cuando ves ciertos pasajes en la Escritura, tanto del Nuevo Testamento, what we find in regards to this covenant, lo que encontramos en cuanto a este pacto, we're overhearing the conversation of the past, es que estamos escuchando una conversación que ocurrió en el pasado, eternity past, en el pasado eterno, among the members of the Trinity. entre los miembros de la eternidad. So the first passage that we looked at yesterday in this regard Así que los primeros pasajes que vimos en cuanto a este tema ayer was Psalm 40 and also Hebrews chapter 10. fue el Salmo 40 y Hebreos capítulo 10. Today we're going to continue. We're going to look at Psalm 110, Y hoy vamos a continuar y vamos a ver el Salmo 110, particularly verses 1 through 4. particularmente los versos del 1 al 4. Now Psalm 110 is frequently quoted in the New Testament. Ahora, el Salmo 110 es citado con mucha frecuencia en el Nuevo Testamento. Vamos a leer el Salmo 110, versos del 1 al 4. Dice, Jehová dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Jehová enviará desde Sión la vara de tu poder, domina en medio de tus enemigos. Tu pueblo se te ofrecerá voluntariamente en el día de tu poder, en la hermosura de la santidad. Desde el seno de la aurora tienes tú el rocío de tu juventud. Juró Jehová y no se arrepentirá. Tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. All right, in this passage, Ahora, en este pasaje, it's describing the Messiah está describiendo al Mesías receiving his reward for his act of obedience. recibiendo la recompensa por su obediencia activa. Now you should know that term. We talked about it yesterday. Ahora, tú debes conocer ese término. Ayer lo utilizamos. There's both the active obedience and the passive obedience of the Lord Jesus Christ. Hablamos de la obediencia activa y de la obediencia pasiva del Señor Jesucristo. That is, that the Lord Jesus actively obeyed all of the tenets of the law. Que el Señor Jesucristo obedeció activamente todas las demandas de la ley. And then he passively accepted the punitive measures of the law Y que Él pasivamente aceptó los castigos de la ley. on his own person, En su persona, not for his own sin, no, ¿cédrica? not for his No own, por su propio pecado, but for our sin. pero por nuestro pecado. Okay? So he is being rewarded in Psalm 110. Así que Él está siendo recompensado en el Salmo 110. So he sits at the right hand of the Father in verse 1. Así que Él se sienta a la derecha del Padre en el verso 1. The Lord says to my Lord, sit at my right hand. Dice, Jehová dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra. Once again, let me try to pull that out a little bit. Ahora déjame explicar esto un poco más. In the tabernacle En el tabernáculo, that they traveled with is a temporary structure for God's presence in the wilderness, cuando viajaban con Él, siendo ese el símbolo temporal de la presencia de Dios, as well as the temple that will eventually be built by Solomon. así como ese templo que sería construido por Salomón, The high priest ministered there, ahí ministraba el sumo sacerdote, and their work was never done. y su trabajo nunca era hecho. There were no chairs to sit on in No. either place. No había silla en donde sentarse en ningún lugar. But here we have in Psalm 110, the Father says, sit at my right Pero hand. tenemos en el Salmo 110 que dice, le dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra. Because the Lord Jesus Christ's work was done.
Porque el trabajo del Señor Jesucristo estaba terminado, consumado. He did what no priest could do. Él hizo lo que ningún sacerdote podría hacer. So he has this place of privilege where he sits down. Así que tiene este lugar de privilegio donde Él se sienta. He rules in the midst of his enemies. Él gobierna en medio de sus enemigos. However, I want to direct you to verse 4. Pero quiero dirigirte al verso 4. We want to note that there is an oath that's being sworn by the Father to the Son. Aquí Read it vemos again. un juramento que el Padre le hace al Hijo. Can you read that again? Vamos a ver, dice, juró Jehová y no se arrepentirá. Tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Now, the word oath is there, I think. Sí. Okay, the word oath is present. Así que tú ves la palabra juramento presente. We already taught you yesterday that when you see the word oath, Hablábamos ayer que cuando viera la palabra juramento, you think covenant. pensarás en pacto. Okay? So we already noted that this oath is a part of covenant making throughout Scripture. Entonces ves que un juramento hace parte de la situación de los pactos que se hacen a través de la Escritura. So the Father seals the covenant with his oath Así que el Padre sella el juramento, el pacto con este juramento, and designates the Son as the mediating priest for the elect forever. y designa a Jesucristo como el mediador, ese sacerdote mediador para los elegidos para siempre. Now, yesterday I also taught you about correspondence. Ayer también les hablé acerca de lo que es la correspondencia. Correspondence is when you have a New Testament text, Es cuando tienes un texto del Nuevo Testamento, you have a New Testament writer, tienes un escritor del Nuevo Testamento, he's looking back at an Old Testament text, él está mirando atrás un texto del Antiguo Testamento and he's bringing out more meaning to it. y está trayendo mayor significado a ese texto. We call that textual correspondence. Llamamos a eso correspondencia textual. In Hebrews chapter 7, En Hebreos capítulo 7, the writer of Hebrews compares Christ to Melchizedek. el escritor de Hebreos compara a Cristo con Melquisedec. He does this in order to persuade his Hebrew Christian audience Él hace esto para persuadir a sus oyentes hebreos, cristianos, of Christ's rightful claim to be the office of the high priest. ese reclamo que hacía Jesús de ser aquel sumo sacerdote. Now this was odd if you're a Jew. ¿Se traía? This was strange Esto era raro si tú eras un judío, because porque occupied this position, Jesús ocupó esta posición, but he was not of the tribe of Levi. pero no era de la tribu de Leví, He came out of the tribe of Judah. él vino de la tribu de Judá. The whole Aaronic line for the conducting of the priesthood all came through Levi. Toda esa línea sacerdotal desde Aarón vino de la tribu de Leví. So the writer is making the point that this is a different kind of priesthood. Pero aquí el escritor está haciendo y está mostrando y argumentando que esta es una diferente clase de sacerdocio. It didn't come out of the priestly line, it came out of the kingly line. Porque no vino de la línea sacerdotal, sino de la línea real, de la realeza. Knowing that his readers were tempted to abandon their faith and return to Judaism. Sabiendo que sus oyentes tenían la tentación de abandonar su fe y volver al judaísmo, This is the backdrop to Hebrews. y esta es la base por la cual el escritor de Hebreos hace su epístola, porque estos judíos estaban tentados a retroceder. The writer makes the argument that if perfection could have come through the Levitical priesthood, Si esa perfección vendría a través del sacerdocio levítico, there would be no reason for a greater high priest no habría razón para que fuera algún otro, un mayor sumo sacerdote, to rise in the order of Melchizedek, de levantarse por el orden de Melquisedec, as it was told in Psalm 110. como es dicho en el Salmo 110. Now watch this. Ahora mira esto. Applying Psalm 110 verse 4 to Christ, he says, Aplicando el Salmo 110:4 a Cristo, él dice, read it in chapter 7 verse y 17. leamos Hebrews. Hebreos 7:17. Dice, pues se da testimonio de él, tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Okay, so what the Hebrew writer here is saying, Así que lo que el escritor de Hebreos está diciendo aquí, you are a priest forever after the order of Melchizedek. tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. The New Testament writer is leaving no question to be answered. Who is the writer of Psalm 110 talking about? Aquí entonces el escritor de Hebreos saca completamente de cualquier duda acerca de quién está hablando el Salmo 110:4. He then highlights the fact that this appointment to the office of priest Él está resaltando que esto apunta al oficio de sacerdote
was with an oath. pero con un juramento. For those who formerly became priests were made such without an oath. La gente que venía de la línea levítica eran sacerdotes sin un juramento. But with this one priest, it was done with an oath. Pero este sacerdote está allí por un juramento, con un juramento. And here is the oath. Y aquí está el juramento. The Lord has sworn. Hebrews 7, 20 and 21. Estaba preguntando así, Hebreos 7 del 20 al 21, y dice, y esto no fue hecho sin juramento, porque los otros ciertamente sin juramento fueron hechos sacerdotes, pero este con el juramento del que le digo, juró el Señor, y no se arrepentirá. Tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. All right, can you all see that this is an oath that's taking place? Tú te estás dando cuenta que es un juramento lo que tuvo lugar aquí. Do you understand this is a covenant? Entiende que esto es un pacto. Question. Pregunta, When did this happen? ¿cuándo pasó esto? We don't have any record of this happening, as we said before. It didn't happen in Matthew, it didn't happen in Mark or Luke or John. Nosotros hablábamos ayer de esto, que no tenemos un registro de este pacto hecho en Mateo o Marcos o Lucas o Juan. He is referencing the very thing that we're studying, the covenant of redemption. Está haciendo referencia al mismo lo que estamos estudiando, al pacto de redención. In fact, this covenant discussion isn't even referenced in the Old Testament. Incluso esto no se hace ninguna referencia en el Antiguo Testamento. The word of the oath was revealed during the days of David in the psalm writing. Ese juramento se mostró en el escritor de los Salmos en ese tiempo. It was made in eternity past when the Son was assigned the priestly task of the covenant of redemption. Pero fue hecho en la eternidad pasada cuando al Hijo se le fue dada esa tarea de sacerdote. So can you imagine this scene? Así que puedes imaginarte la escena. Here are the members of the Trinity. Aquí están los miembros de la Trinidad. And the Father is saying, Y el Padre está diciendo, okay, He's going to create, va a crear and we're going to have the whole plan of human history there. y vamos a tener todo el plan de la humanidad allí. And we're going to know very well that there's going to be a fall and there's going to be bondage to sin. Él sabría que habría una caída y que estarían atados al pecado. And the Father's saying, there is a number El Padre está diciendo entonces, hay un número of people that I will call my chosen. de personas que yo llamaré mis escogidos. But they will need a priest to intercede for them. Pero ellos necesitan un sacerdote que interceda por ellos. A perfect priest. Un sacerdote perfecto. And that priest would not come from the Aaronic line. Y ese sacerdote no vendrá de la línea arónica. It would be of the Lord Jesus Christ Himself. Sería el Señor Jesucristo mismo. So what we're doing is, when we're piecing these conversations together, Entonces lo que hacemos es, mientras juntamos todas estas conversaciones juntas, we're overhearing the conversation of the past, estamos escuchando una conversación que se hizo en el pasado, which is very exciting. lo que es muy emocionante. All right, let's look now at Isaiah 53. Miremos ahora Isaías 53. Now we're going to read this in a moment. Ahora vamos a leerlo en un momento. The story of Isaiah 53 is the story of the suffering La servant. historia de Isaías 53 es la historia del siervo sufriente. And it describes the relationship between the Father and the Son concerning the redemption of sinners. Y habla de esa relación entre el Padre y el Hijo con respecto a la redención de los pecadores. And once again, it has a covenantal nature and contains an obedience reward motif. Y nuevamente tiene ese sazón de pacto cuando tiene el asunto de obediencia y recompensa. You remember I told you that when you see that obedience reward idea, Y recuerden que les dije que cuando viéramos esto de obediencia y recompensa, that is classic covenantal language. ese es un lenguaje pactual clásico. Now let me reference to you Isaiah 52 verse 13. 52:13. Vamos a ver primero Isaías 52:13. In that text it talks about, behold, my servant will prosper. Aquí empieza diciendo, he aquí que mi siervo será prosperado. He will be high and lifted up, greatly exalted. Será engrandecido y exaltado y será puesto muy en alto. When we go over to Isaiah 53, Y cuando vemos Isaías 53, let's read the entire chapter, and then I'll come back and make some comments on it. vamos a leer todo el pasaje y luego haremos algunos comentarios. Vamos a leer Isaías 53. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él y como raíz de tierra seca. No hay parecer en él ni hermosura. Le veremos, mas sin atractivo para que le deseemos.
despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto. Y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos, y llevará las iniquidades de ellos. Por tanto, yo le daré parte con los grandes, y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte, y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos, y orado por los transgresores. Come back, let's look at verse 10 for a moment. Volvamos y veamos el verso 10 por un momento. As we note the anguish of this suffering servant, Cuando vemos la angustia de este siervo sufriente, the text specifically says, el but texto dice específicamente, it pleased the Lord to crush him. dice Jehová quiso o le plació quebrantarlo. Once again, it was not Satan that put Christ on the cross. Nuevamente, no fue Satanás el que puso a Cristo en la cruz, It was the Father that put him on the cross. fue el Padre el que lo puso en la cruz. And he crushed him. Y él le quebrantó. Okay. At the moment, think of Jesus hanging on the cross. En un momento, piensa en Jesús colgado allí en la cruz. And he utters again the Psalm of David. Y él nuevamente va y dice el Salmo de David. My God, why hast thou forsaken me? Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Okay. That was part of the sifting, part of the wine press. Eso habla, él aquí está hablando de fue la parte donde fue quebrantado. All right, now, I need to weave together several passages here out of Isaiah. Bueno, quiero tejer aquí algunos pasajes bien importantes de Isaías. All right, we want to look now at Isaiah chapter 42, 1 through 9. Vamos a ver ahora Isaías 42, del 1 al 9. I want to look at the typical kinds of language that's being talked about here regarding the covenant. Quiero que veamos el lenguaje clásico que se utiliza en los pactos y lo veremos en este pasaje. Let's read verses 1 through 9. En Isaías 42, del 1 al 9. Dice, he aquí mi siervo, yo le sostendré, mi escogido, en quien mi alma tiene contentamiento, he puesto sobre él mi espíritu, él traerá justicia a las naciones. No gritará ni alzará su voz, ni la hará oír en las calles, no quebrará la caña cascada, ni apagará el pábilo que humeare, por medio de la verdad traerá justicia. No se cansará ni desmayará, hasta que establezca en la tierra justicia, y las costas esperarán su ley. Así dice Jehová, Dios creador de los cielos, y el que los despliega, el que extiende la tierra y sus productos, el que da aliento al pueblo que mora sobre ella, y espíritu a los que por ella andan. Yo Jehová te he llamado en justicia, y te sostendré por la mano, te guardaré y te pondré por pacto al pueblo, por luz de las naciones, para que abra los ojos de los ciegos, para que saque de la cárcel a los presos, y de casas de prisión a los que moran en tinieblas. Yo Jehová, este es mi nombre, y a otro no daré mi gloria ni mi alabanza a esculturas. He aquí se cumplieron las cosas primeras, y yo anuncio cosas nuevas. Antes que salgan a luz, yo os las haré notorias. All right, look, let's read it once again. Look at verse 7. Miren el verso 7. Para que abra los ojos de los ciegos, para que saques de la cárcel a los presos, y de casas de prisión a los que moran en tinieblas. Does that sound familiar to you? ¿Les suena eso familiar a ustedes? Did not Jesus speak this of himself? ¿Acaso Jesús no habló esto de sí mismo? Okay, that's exactly what the Lord Jesus did, right? Porque eso fue exactamente lo que el Señor Jesucristo hizo. But now look carefully at verse 6. Pero ahora mira con cuidado el verso 6. Read it again. Yo Jehová te he llamado en justicia y te sostendré por la mano. Te guardaré y te pondré por pacto al pueblo, por luz de las naciones.
Look at that. He uses the exact language. Mira eso, usa ese lenguaje exactamente. And I will appoint you Dice, y yo te he llamado as a covenant como to the people. un pacto al pueblo. This is the Father talking to the Son. Este es el Padre hablándole al Hijo. He uses the exact language. Usa exactamente el mismo lenguaje. You will be their covenant. Tú serás el pacto a ellos. It's because of that he comes and he preaches to those that are captive, Es a causa de eso que Él viene y predica a aquellos que están cautivos, to those that are a blind, aquellos que están ciegos, those that can't hear, a aquellos que no pueden oír, the poor. a los pobres. He is a covenant to them. Él es un pacto a ellos. All right. Also, let's look at chapter 49. We looked at that. Chapter 49, 1 through 8. Y vamos a ver también el capítulo 49, 49, 1 to 8. del 1 al 8. Oídme costas y escuchad pueblos lejanos. Jehová me llamó desde el vientre, desde las entrañas de mi madre tuvo mi nombre en memoria. Y puso mi boca como espada aguda, me cubrió con la sombra de su mano, y me puso por saeta bruñida, me guardó en su aljaba. Y me dijo, mi siervo eres, oh Israel, porque en ti me gloriaré. Pero yo dije, por demás he trabajado, en vano y sin provecho he consumido mis fuerzas, pero mi causa está delante de Jehová y mi recompensa con mi Dios. Ahora pues dice Jehová, el que me formó desde el vientre para ser su siervo, para hacer volver a él a Jacob y para congregarle a Israel, porque estimado seré a los ojos de Jehová y el Dios mío será mi fuerza. Dice, poco es para mí que tú seas mi siervo para levantar la tribu de Jacob y para que restaures el remanente de Israel. También te doy por luz a las naciones para que seas mi salvación hasta lo postrero de la tierra. Así ha dicho Jehová, Redentor de Israel, el santo suyo, al menospreciado de alma, al abominado de las naciones, al siervo de los tiranos, verán reyes y se levantarán príncipes y adorarán por Jehová, porque él es el santo de Israel, el cual te escogió. Así dijo Jehová, en tiempo aceptable te oí, y en el día de salvación te ayudé, y te guardaré y te daré por pacto al pueblo, para que restaure la tierra, para que heredes asoladas heredades. All right, now, in Orthodox Judaism, Ahora, en el judaísmo ortodoxo, at verse 3, verso 3, they interpret the term here, my servant, ellos interpretan este término aquí, mi siervo, as a reference to the nation of Israel. como referencia a la nación de Israel. But that's not what's being talked about here. Pero aquí, eso no es de lo que se está hablando aquí. The reference to my servant, La referencia a mi siervo it's the one that's going to be raised up, es aquel que será levantado, and it's going to become a new priest, aquel que será un nuevo sacerdote, according to the order of de Melchizedek. acuerdo al orden de Melquisedec. And look carefully again at the language in verse 8. Y mira nuevamente el lenguaje que utiliza en el verso 8. Let's read it again. Leámoslo nuevamente. Así dijo Jehová, en tiempo aceptable te oí, y en el día de salvación te ayudé, y te guardaré y te daré por pacto al pueblo, para que restaures la tierra, para que heredes asoladas heredades. Okay? So you have a promise of God. I will be there for you. I will help. Aquí tienes una promesa de Dios donde dice, yo te ayudé, te guardaré, And I will, and I will keep you sí, te guardaré, and give you y te daré for a covenant for the people. por pacto al pueblo. Again, you see the same language De there. nuevo ves el mismo lenguaje allí. When you read Isaiah 53, Cuando lees Isaías 53, you have to put 42 and 48. That whole language that's in there is talking about this suffering servant. tienes que poner el 42 y el 49 y ver todo el lenguaje que está utilizando allí. And again, what we're hearing Y de nuevo, lo que estamos escuchando is some of the conversation of the past. son las conversaciones que ocurrieron en la eternidad pasada. Someone looks at it. Well, when did this happen? Porque luego nos preguntamos, bueno, ¿cuándo esto pasó? Before the Lord Jesus even came into the world. Antes de que incluso el Señor Jesucristo viniera al mundo. But as the second person of the Trinity. Pero como la segunda persona de la Trinidad. Back to Isaiah 53. De nuevo vamos a Isaías 53. In Isaiah 53, the text reveals the humiliation and the anguish of Christ. Aquí el texto revela la humillación y la aflicción del siervo. But also how the Father is the cause and basis of our redemption. Say that again. How the Pero Father vemos cómo el Padre is the cause es la causa and basis for our y redemption. la base para nuestra redención. After describing how
Christ would be crushed for our iniquities. Luego de describir cómo el Cristo sería quebrantado por nuestras iniquidades, That's in verse 5. eso está en el verso 5, Under the weight of God's wrath as our sin was imputed to him, verse 6. cómo bajo la ira de Dios nuestros pecados fueron imputados a él, lo vemos en el verso 6. Isaiah says in verse 10, Isaías dice en el verso 10, yet it was the will of the Lord to crush him. que fue el deseo de Jehová el quebrantarlo, quiso quebrantarlo. And look also, Y luego mira también, and the will of the Lord shall prosper in his hands. y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. In other words, En otras palabras, the suffering of Christ was according to the Father's will, que el sufrimiento de Cristo fue de acuerdo a la voluntad del Padre, and through Christ's obedience to the Father's y a will, través de la obediencia de Cristo a su Padre, his will was accomplished. su voluntad fue cumplida. This was not haphazard, chance, Eso no fue hecho por casualidad, or a random idea. o una idea aleatoria que surgió. This was the predetermined plan Este fue el plan predeterminado between the Father entre el Padre and the Son, y el Hijo, which resulted in el cual resultó en the salvation of the elect. la salvación de los elegidos. This is how we got to where we are. Así es como llegamos a donde estamos. Without that contract, Sin ese contrato, without that covenant, sin ese pacto, we have nothing. no tendríamos nada. Nothing. Nada. Now, Ahora, again, let's look to the New Testament veamos el Nuevo Testamento. and ask the question, Hagámonos la pregunta. are there any New Testament writers that are corresponding with these passages? ¿Hay algunos escritores del Nuevo Testamento que correspondan a estos pasajes? Consider the Apostle Paul to the church at Philippi, Considera al apóstol Pablo a la iglesia de los filipenses. chapter 2, verses 6 through 8. Capítulo 2, versículos del 6 al 8. Capítulo 2, del 6 al 8. Y vamos a leerlo con mucha atención. El cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Paul, the Apostle Paul, Pablo, el apóstol Pablo, as he writes to Philippi, cuando le escribe a los filipenses, remember Paul had his own doctorate in Judaism, right? recuerda que Pablo tiene su propio doctorado en judaísmo. When he's writing these words, Cuando está escribiendo estas palabras, he says here that he emptied himself by becoming a bondservant. dice aquí que no estimando ser igual a Dios, pues se volvió un siervo, tomó forma de siervo. He's thinking about Isaiah Y está 53. pensando en Isaías 53. He's made in the likeness of men. Él fue hecho como un hombre, semejante a los hombres. And he humbled himself Y él se humilló a sí mismo, by becoming obedient to the point of death. haciéndose obediente hasta la muerte. Christ willingly went to the cross because it was the Father's will. Cristo fue de su voluntad, fue a la cruz, fue obediente, cumpliendo los deseos del Padre. Once, a while ago, I heard a discussion Hace mucho tiempo yo escuché una discusión between a Christian minister entre un ministro cristiano and a Jew, y un judío, a Jewish theologian. un teólogo judío. And of course, the Jewish theologian was trying to make the point that Y el teólogo judío estaba tratando de afirmar su punto en que, you Christians are always prejudiced towards us y es que no, ustedes los cristianos siempre son prejuiciosos ante nosotros. because you're always saying we're the ones that put Jesus on the cross. Porque ustedes dicen, no, nosotros pusimos a Jesús en la cruz. Now the minister, the Christian minister, Ahora el ministro cristiano was not informed. no estaba informado. Okay? What he basically said was, Lo que él básicamente dijo fue, well, we all put him on the cross. dijo, bueno, todos nosotros lo pusimos en la cruz. Which is kind of true, Es medio verdad, but not totally right. pero no totalmente cierto. The answer was, La respuesta es, God put him on the cross. Dios lo puso en la cruz. The Father put him on the El cross. Padre lo puso en la cruz. Expand the teaching so you can instruct this Jewish theologian on what this was all about. La idea era que él debía más bien expandir esa enseñanza para enseñarle a ese judío de qué se trataba la cruz. Now remember, Ahora recuerda, I said that when you have an oath or a covenant in play, cuando tú tienes un juramento, un pacto allí,
you have the obedience reward motif. Tú tienes el motivo entre obediencia y recompensa. Look back to Isaiah 53. Regresa a Isaías 53. Here it comes in verse 12. Aquí viene en el verso 12. Because he humbled himself. He came from a place you could be no higher and then into a place you could be no lower. Porque él se humilló de venir a un lugar que no podía ser más elevado a un lugar que no podía ser más bajo. Verse 12. Verso 12. Por tanto, yo le daré parte con los grandes y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. I love that text. Yo amo ese texto. Therefore I will allot him a portion with the great. Dice, por tanto le daré parte con los grandes, He will divide the booty with the y strong. con los fuertes repartirá despojos. Because he poured himself out to death. ¿Por qué razón? Por cuanto derramó su vida hasta la muerte. Obedience, Obediencia, reward. recompensa. See that? ¿Ven eso allí? Back to Philippians. Regresemos a Filipenses, Chapter 2 again. capítulo 2, nuevamente. Again, as we read in verses 6 through 8, Aún mientras leemos de los versos del 6 al 8, Paul talks about Jesus starting off being God and taking these steps down to the point of death on a él cross. habla de que Cristo no tomó el ser igual a Dios, sino que se rebajó hasta el punto de la muerte y muerte de cruz. It's Isaiah Es 53. como Isaías 53. But then look at verses 9 through 11. Pero miren ahora los versos del 9 al 11 Philippians 2. de Filipenses 2. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Do you Padre. see that? ¿Ven eso allí? You see how that fits together? ¿Ven ahí cómo encaja? He begins, he says, for this reason also. Él empieza diciendo, por lo cual, What? por esta razón. What reason? ¿Qué razón? Because he's willing to come down. Porque Él se dispuso a venir y rebajarse lo más posible. The point of death on a El cross, punto de la muerte en la cruz, which was part of the agreement, que fue parte del acuerdo, therefore I will highly exalt por him. lo tanto yo lo exaltaré grandemente. Obedience, Obediencia, reward. recompensa. In view of the New Testament, Cuando vemos el Nuevo Testamento, Isaiah chapter 53 Isaías capítulo 53 teaches that our redemption enseña que nuestra redención is the result of Christ fulfilling es el resultado de Cristo cumpliendo the conditions las condiciones and the reaping the y reward recibiendo la recompensa prescribed que estaba prescrita in the pact en el pacto between him and the Father. entre Él y el Padre. See that? ¿Ven eso allí? Now, again, De nuevo. this is why I was teaching you in the introduction. Por esa razón era que te enseñaba en la introducción. This is an implicit doctrine. Esta es una doctrina implícita. It is implied in Scripture, Está implicada en las Escrituras. but it is not explicitly Pero spoken no of. está hablada de manera explícita. But that doesn't mean it's nonetheless true. Pero eso no significa que sea menos verdad. It's just like the doctrine of the Trinity. Es exactamente como la doctrina de la Trinidad. It is assumed Es asumida and it is y implied está implícita through the whole Word of God. a través de toda la palabra de Dios. All right. How about the New Testament itself? Ahora hablemos del Nuevo Testamento en sí mismo. What does the New Testament say? ¿Qué dice el Nuevo Testamento? Does it say anything ¿Dice algo about the agreement that existed between the Father and the entre Son? el acuerdo que existe entre el Padre y el Hijo? Now remember, you have 4 gospel writers. Ahora recuerda, tienes 4 escritores de los Evangelios. You have Matthew, Mark, Luke. Mateo, Marcos, Lucas, We call them synoptic que lo llamamos los sinópticos, because they are similar. porque son similares. John's gospel El Evangelio de Juan is different es diferente in that it supplies more information de que provee más información that was not covered in the first 3 que no estaba cubierta en los primeros 3. and was also the last written. Y fue el último en ser escrito. John's gospel El Evangelio de Juan is loaded está cargado with indications of the agreement that existed between the con Father and the Son. indicaciones del acuerdo que existió entre el Padre y el Hijo. It's everywhere. Está en toda parte del Evangelio. Let's look at it. Vamos a mirarlo.
John chapter 4, verse 34. Juan 4, verso 34. Now, these are passages that we very easily read over, but in view of what you've been taught, you'll see them in a different light. Estos son pasajes que pasamos por alto con facilidad, pero cuando tienes todo esto en mente, puedes mirarlo realmente. Should I read it? John 4:34. Vamos a leer Juan 4:34. Jesús les dijo, mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. My food Dice, mi comida is to do the will es que haga la voluntad of him who sent me. del que me envió. What will? ¿Cuál voluntad? The Father's La will. voluntad del Padre. And when did this happen? ¿Cuándo esto pasó? Covenant of redemption. Pacto de redención. Eternity past. Eternidad pasada. John chapter 5, Juan capítulo 5, 36, 36 and also verse 43. y también el 43. Juan 5:36 dice, mas yo tengo mayor testimonio que el de Juan, porque las obras que el Padre me dio para que cumpliese, las mismas obras que yo hago, dan testimonio de mí, que el Padre me ha enviado. Y dice el 43, yo he venido en nombre de mi Padre y no me recibís, si otro viniera en su propio nombre, a ese recibiréis. See, he's specifically saying, Él dice específicamente the Father has given me certain work to do. que el Padre le ha dado ciertas obras por hacer. And then he goes on to say, Y luego dice, these very works, estas obras I do them. yo las hago. See? Everything done. Todo cumplido. John 6, 37 and through 40. Juan 6 del 37 al 40. Dice, todo lo que el Padre me da vendrá a mí, y al que a mí viene no le echo fuera, porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que de todo lo que me diere no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Now, this is a powerful text teaching the election of God. Right? Ahora, este es un texto poderoso que enseña la elección de Dios. Okay. But look carefully at verse 38. Pero miren con cuidado el verso 38. Why did he come down from heaven? ¿Por qué ha descendido del cielo? Not to do my own will, Dice, no para hacer mi voluntad, but the will of him who sent me. sino la voluntad del que me envió. That's why I'm here. Es por eso que estoy aquí. Verse 40. Verso 40. This is the will of my Father. Esta es la voluntad de mi Padre, del que me envió. That's why he came. Para eso vine. Covenant of redemption. Pacto de redención. Agreement between the Father and the Son. Acuerdo entre el Padre y el Hijo. John 10, verse 18. Juan 10, verso 18. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Okay, how is this translated in Spanish? Is it translated commandment or charge? Commandment. Okay, listen. John 10:18. Mira Juan 10, 18. Okay, he says, I clearly hear, I have the authority to lay it down. Él dice, tengo poder, autoridad para ponerla. I have the authority to take it up. Tengo la autoridad, poder para volverla a tomar. This commandment Este mandamiento I received from my Father. recibí de mi Padre. This can also be translated as, Esto también puede ser traducido como, this charge este encargo I have from my Father. tengo de mi Padre. This is the instruction. Esta es la instrucción. This is part of the agreement. Esto es parte del acuerdo. John 12, verse 49. Juan 12, verso 49. Porque yo no he hablado por mi propia cuenta. El Padre que me envió, Él me dio mandamiento de lo que he de decir y de lo que he de hablar. Okay? My Father gave me a commandment. Dice, el Padre me ha dado mandamiento As to what to say. en cuanto a qué decir And what to speak. y de qué hablar. Now that means Ahora eso significa there wasn't one word que no hubo ni una palabra that the Lord Jesus said que el Señor Jesucristo haya dicho of his own initiative. de su iniciativa propia. He was in agreement with the Father. Había un acuerdo con el Padre. Now, let's stop here for a moment. Ahora vamos a detenernos aquí un momento. Now, sometimes Ahora algunas veces there is error, doctrinal error, You're thinking like a mistake. mistake Hay errores doctrinales of people trying to understand the Trinity.
de las personas tratando de entender la Trinidad. And some people, Y algunas personas, like the Mormons, for example, como los mormones por ejemplo, when they see these kinds of statements, cuando ellos ven esta clase de declaraciones, where Jesus is saying, I'm only speaking the words of the cuando Father, Jesús dice, yo solo estoy hablando las palabras del Padre, that somehow, well, he's not the same as the Father. de alguna manera entonces ellos dicen, lo que pasa es que somehow he's not the same as the Father. Somehow he's not De the alguna same. forma él no es el mismo allí que el Padre, That he is of a lesser existence. que él es de una existencia menor, dicen los mormones. All right, now, hopefully you covered this in theology proper. Let me review it. Ahora seguramente ustedes cubrieron esto cuando vieron teología propia, pero quiero que lo revisemos nuevamente. The members of the Trinity Los miembros de la Trinidad are of one essence, son de una esencia. and they coexist Ellos coexisten and co-eternal. de manera coeterna. That means they are equal in power. Eso quiere decir, son iguales en poder. However, Sin embargo, in the Trinity, en la Trinidad there is a voluntary hay algo que sucede voluntariamente, subordination. que es subordinación. Okay? It's voluntary. Es voluntario. We should not read these words that he is submitted to the Father, which means he's less. No debemos leer esto de que él se sometió al Padre como si él fuese menor. He chose to be less Él escogió hacerse menor for a season. por una razón, Okay? por un tiempo. But he's one and the same with the Father. Pero es uno y el mismo con el Padre. Okay? The same kind of idea exists in a marriage. En la misma clase de idea existe en el matrimonio. A man and a woman, Un hombre y una mujer, because of Christ's atonement on the cross, a causa de la expiación de Cristo en la cruz, listen, escucha, are equally, son igualmente, they have the same equal position in Christ. tienen la misma posición en Cristo, Okay? But the woman pero la mujer, is functionally su función subordinate. es estar subordinada. Okay? That doesn't mean she's lesser. No quiere decir que ella sea menor como tal, That's just the calling of her office. sino que ese es el llamado de su oficio. But her position in Christ Pero su posición en Cristo is guaranteed by the same work está garantizada por la misma obra that her husband has. que la cual tiene su esposo. This is what happened inside the Trinity. Esto es lo que sucede dentro de la Trinidad. So we want to correct any of this wrong doctrine that's out there. Entonces queremos corregir todas estas doctrinas equivocadas que están allá afuera. That somehow Jesus was a lesser being, De que de alguna manera Jesús siendo un ser menor and he was promoted to y que godhood entonces después fue promovido por Dios because of what he did. por lo que él hizo. He was always God. Él siempre fue y es Dios. He didn't cease being God. Él no cesó de ser Dios. He set aside the prerogatives of Él godhood hizo a un lado las prerrogativas de ser Dios for a season. por una temporada. He took off Él se quitó, se despojó. the mantle. ¿Sí, again? Let's see. Sí, el manto. Yeah. The robe, okay. Yeah, they took off the robe for a period of time. Por un periodo de tiempo. What people saw with their eyes Lo que la gente vio con sus ojos was just his humanity. fue solo su humanidad. But then there were also occasions Pero sí hubo ocasiones that all of a sudden que por el momento the deity broke through. que la deidad surgió. And when that Y happened, cuando eso ocurría, people were backing up. las personas retrocedían. Is that not true? ¿No es eso verdad? Okay, so back to our main emphasis. Ahora veamos a nuestro... What John is giving us again and again and again Cuando Juan nos está dando y otra vez, is that there was an agreement, and in this agreement, very language that he was supposed to speak. y vemos que Él nos muestra este acuerdo y que en este acuerdo incluso está las palabras que Él debía hablar. John 14:31. I'm not done. Vamos a ver Juan, John what? John 14:31. Vamos a ver Juan 14:31. Juan 14:31 dice, más para que el mundo conozca que amo al Padre y como el Padre me mandó, así hago. Again, you have John noting this. I do exactly what the Father gave me to do. Nuevamente Él dice que yo hago como el Padre me mandó. John 15 verse 10. Juan 15:10. Si guardare mis mandamientos, permaneceréis en mi amor,
así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. I have kept my Father's commandments. Yo he guardado los mandamientos de mi Padre. I can't say that. Yo no puedo decir eso. None of us can say that. Ninguno de nosotros puede decirlo. But he can say it. Pero él puede decirlo. He did it all. Porque él lo hizo todo. All right, now, John also gives us Ahora, Juan aquí también nos da the beautiful prayer la hermosa oración that the Lord Jesus offered que el Señor Jesucristo ofreció to the Father al Padre before he was going to be betrayed and go to antes the de él cross. ser traicionado e ir a la cruz. John 17. Juan 17. John 17 is loaded again. Juan 17 también está cargado grandemente. All right, we want to look at John 17, 1, verse 2. Look at 1 and 2. Vamos a leer los versos 1 y 2 de Juan 17. Estas cosas habló Jesús y levantando los ojos al cielo dijo, Padre, la hora ha llegado. Glorifica a tu Hijo para que también tu Hijo te glorifique a ti. Como le has dado potestad sobre toda carne, para que dé vida eterna a todos los que le diste. All right, now look at verse 4. Ahora mira el verso 4. What's it say? ¿Qué dice? Yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese. Okay, he's talking here about his active obedience. Él está hablando aquí de su obediencia activa. He has done everything according to the very will of God. Que él ha hecho todo de acuerdo a la voluntad de Dios. Now he hasn't done the passive obedience. Ahora, él no ha hecho todavía lo que es la obediencia pasiva. That's coming. Eso viene, But up to this point, pero hasta este punto, everything's been accomplished. todo había sido por él cumplido. Throughout this entire prayer, A través de toda esta oración, Jesus refers to those whom the Father gave him. Jesús se refiere a aquellos a los cuales el Padre le daría. He refers to them 7 Él times. se refiere a ellos 7 veces. Write them down. Escríbelas allí. 17:2, En el 17:2, verse 6. en el verso 6, It's the beginning of verse 6 and the end of verse 6. comienzo del verso 6, al final del verso 6, Again, verse en 9, el 9, verse en 10, el 10, verse en 11, el 11, verse en el 24. 24. These are all references to the elect. Todas referencias a los elegidos. He says specifically in the prayer, Él dice específicamente en la oración, I did not come for the world, yo no vine y pido por el mundo, but for those whom you gave me out of the world. pero aquellos que me diste del mundo. Okay? That's why he came. Por eso fue que Él vino. So afterwards, Así que podemos decir, he hung on the cross for those that were given to him and said, Él fue colgado en la cruz por aquello que le habían sido dados. what was the last thing he said? ¿Y qué fue aquello último que Él dijo? It is finished. Consumado es. What's finished? ¿Qué fue consumado? Everything that God had told him what to do. Todo lo que Dios le dijo que habría de hacer. All the conditions of the covenant were fulfilled. Todas las condiciones del pacto fueron cumplidas. The work given him by the Father before the world began was done. Toda la obra que el Padre le había dado antes aún de que el mundo iniciase había sido completada. Isn't that's great stuff. ¿Acaso esto no es grandioso? Okay. All right. What about the Apostle Paul? ¿Qué hay del apóstol Pablo? Let's go to Ephesians chapter 1. Vamos a Efesios capítulo 1. Efesios capítulo 1. Chapter 1, verses 3 through 14. Vamos a leer del verso 3 hasta el 14. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. En Él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad,
a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. En Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Okay, let's look at a few passages here. Vamos a ver algunos pasajes de aquí. Verse 4. Verso 4. He chose us in Him before the foundation of the world. Según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo. How much clearer could that be? Ahora, ¿qué más claro tiene esto que ser? Okay, when did this happen? ¿Cuándo pasó esto? Eternity past. Eternidad pasada. Verse 5. Verso 5. Because of that, He predestined us to adoption. Dice, por causa de esto, Él nos ha predestinado para ser adoptados hijos suyos. Do you realize that? We were not born children of God. ¿Te das cuenta? Nosotros no nacemos siendo hijos de Dios. We came into this world as children of the devil. Venimos a este mundo como hijos del diablo. We were of the seed of the serpent. Somos de la simiente de la serpiente. It required a second birth. ¿Se requería? It required a second Se birth. requería un segundo nacimiento. That's why Jesus said to Nicodemus, Por eso es lo que Jesús le dice a Nicodemo. you must be born Es again. necesario nacer de nuevo. If you're not born again, Si no has nacido de nuevo, you cannot see the kingdom of God. no puedes ver el reino de Dios. If you're not born Si again, no has nacido de nuevo, you cannot enter the kingdom of no puedes God. entrar al reino de Dios. When you become born again, Cuando eres nacido de nuevo, you are adopted, and you have the right then to call Him Father. eres adoptado por el Padre. And when was that determined to be? ¿Y cuándo eso fue determinado a que sucediera? Predestined from eternity past. Predestinado en la eternidad pasada. That's what Paul's saying here. This is what Jesus did for us. Esto es lo que Pablo está diciendo. Esto fue lo que Jesús hizo por nosotros. Again, De nuevo, he's assuming and he's Él implying está asumiendo y está implicando the members of the que Godhead los miembros de la Trinidad that are determining to bring this about. fue lo que determinaron que esto sucediera. Listen, Escucha, he makes clear Él deja claro that we got the Father, que tenemos al Padre, we got the Son, al Hijo, but we also have the Spirit. pero también el Espíritu Santo. Listen to this. Escucha esto. Look at verse Mira 13. el verso 13. In Him you also, after listening to the message of truth, En Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, okay, the gospel of your el salvation, evangelio de vuestra salvación, having also believed, y habiendo creído en Él, you were sealed fuisteis sellados with the Holy Spirit of con promise. el Espíritu Santo de la promesa. Now we've got the third person of the Ahora Trinity here. tenemos a la tercera persona de la Trinidad allí. Okay, so what he's saying is, Ahora lo que está diciendo es, God drew up a blueprint. aquí Dios hizo un plano. He says here that you were chosen in Es Christ decir, ustedes fueron escogidos en Cristo before the foundation of the antes world de la fundación del mundo and predestined for y adoption through Christ, predestinados para adopción en Cristo, all according to God's original plan. todo de acuerdo al plan original de Dios. The Father and the Son El Padre y el Hijo entered into a covenant with each other entraron en un pacto entre ellos in order for sinners to come to glory. para traer a los pecadores a la gloria. See that? ¿Ven eso? Listen to some of Paul's last remarks to young Timothy, the last writing before he Mira, would put to por death. ejemplo, lo último que Pablo le dijo a Timoteo. 2 Timothy chapter 1 Es verse 9. Segunda de Timoteo, capítulo 1, versículo 9. What should I write now? 2 Timothy 1 9. Segunda de Timoteo 1:9. Quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Now, Ahora, as you listen to that passage, cuando tú escuchas este pasaje, doesn't that have more meaning to you ¿no now? tiene más significado para ti ahora? Okay, according to his own purpose Dice, de acuerdo al propósito suyo and grace, y la gracia which was granted us que nos fue dada in Christ Jesus En Cristo from all Jesús. eternity. por antes de los tiempos de los siglos o en la eternidad pasada. Okay? So Paul notes Así que Pablo aquí nota, the third person of the Trinity with a key role as well in verses 11 through muestra a la 12. tercera persona de la Trinidad con un rol clave también en los versos 11 y 12. I'm talking here about Ephesians chapter 1. Aquí estoy hablando de Efesios capítulo 1.
Listen carefully. Escucha con claridad. Whereas the Son had the responsibility of accomplishing redemption Así como el Hijo tuvo la responsabilidad de cumplir la redención for those whom the Father gave him, por aquellos que el Padre le dio, the Spirit has the el responsibility Espíritu tiene la responsabilidad of applying redemption. de aplicar la redención. Okay, you gotta have both. Ahí tienen a los dos. It wasn't enough, Jesus, for simply to come, die on the cross, and do everything the Father had told him to No do, es suficiente que el Señor Jesucristo muriera y cumpliera todas las obras del Padre, because we were still dead in our sin. porque aún estamos muertos en nuestro pecado. It's the third person of the Es Trinity la tercera persona de la Trinidad that blows life into you. la que sopla aliento de vida en ti. We were all a bunch of dead corpses. Nosotros éramos un poco de cadáveres, It's the Spirit that blows into us, pero así como el Espíritu sopla en nosotros, brings us to life, nos trae a vida and applies y aplica what Jesus secured. lo que Jesús aseguró. The Father's design, El diseño del Padre, the Son accomplishing the el work, cumplimiento del Hijo, the Spirit applying it to our el hearts and minds. Espíritu aplicándolo a nuestros corazones y nuestras mentes. Right? You see this in the doctrine of Tú justification, ves esto en la doctrina de la justificación, adoption, en la adopción, en la sanctification, santificación, en preservation, la preservación y glorification. en la glorificación. All done through three persons. Todo hecho por medio de estas tres gloriosas personas.